Bueno, nosotros habíamos visto en el video anterior que un número complejo era un punto en el plano con su coordenada en X y su coordenada en Y, como por ejemplo el complejo Z 2, 4, que tiene abscisa 2 y ordenada 4. Y también vimos que ese punto se podía unir al origen de coordenadas y formar lo que llamamos vector. Este vector tiene un sentido, por ejemplo, el complejo Z 2, 4, el sentido del vector es esta flechita y tiene una medida. Esa medida, si nosotros queremos saber cuál es, podemos tomar la regla, podemos apoyar en el origen de coordenadas y hasta el extremo. Y bueno, por ejemplo en este a mí me mide 4,5, ¿sí? Pero eso lo estoy haciendo con la regla. Esto mismo que yo estoy haciendo con la regla lo podemos hacer analíticamente. Eso se llama módulo del vector, o sea, la medida que tiene ese vector, que por ejemplo en este caso es el vector 2, 4 o el número complejo 2, 4, y la medida de eso se puede calcular mediante una fórmula. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dado que nosotros habíamos dicho en el video anterior que un número complejo, si bien es un punto en el plano, lo podemos, uniendo ese punto con el origen de coordenada, lo podemos transformar en un vector, como por ejemplo en física, que se usan los vectores para las fuerzas. Bueno, esto es igual, nada más que lo estamos viendo desde el punto de vista matemático. Ese vector tiene una dirección que es la inclinación más o menos de dicho vector con respecto al eje X, tiene un sentido que puede ser hacia el lado positivo o hacia el lado negativo y tiene un módulo, ¿sí? O intensidad, que es la medida de ese vector. Para eso, si yo quiero analíticamente calcularlo, usamos la fórmula de ρ, que dice que es igual a, el módulo de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de las componentes del vector al cuadrado. O sea, si z es el complejo que yo estoy trabajando, que tiene sus componentes 2 como parte real y 4 como parte imaginaria, el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, más b cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Resolviendo las potencias, resolviendo la suma, resulta que el módulo del vector z, o el módulo de z, mejor dicho, es la raíz cuadrada de 20. Y ustedes dirán, pero raíz cuadrada de 20 no me da exacto. No importa, es un número irracional que tiene una medida. Si yo saco raíz cuadrada con la calculadora, ¿cuánto me va a dar esto? 4, y algo, ¿verdad? Entonces, ese 4, y algo es la medida del vector que está aquí representado, que es lo que, si yo calculo con la regla, me va a dar la medida del complejo Z, la medida del vector, va a ser la raíz de 20. Raíz de 20 es, si lo hacemos con la calculadora, dado que esto es un número irracional, no tiene solución exacta, raíz cuadrada de 20 nos está dando 4,47 y lo que yo medí anteriormente era 4,5. Es una aproximación bastante buena de lo que mide ese vector. Bien, entonces vimos el módulo de un número complejo y hay algo más para hablar de los números complejos que todavía no lo habíamos expresado, que es lo que llamamos complejos conjugados.
¿Qué es el conjugado de un número complejo? Bien, el número complejo nosotros tenemos que decir algo más sobre los números complejos. Cada número complejo tiene su conjugado. ¿Y qué es el conjugado de un número complejo? Recuerden que nosotros habíamos definido los números complejos como pares ordenados y también en forma binómica, ¿no es cierto? Con su parte real y su parte imaginaria. Entonces, el conjugado de un número complejo es el mismo número complejo cambiado de signo, solamente la parte imaginaria. Y para diferenciar un complejo y su conjugado, lo que hacemos es colocarle una línea una línea sobre Z, que me va a indicar que se está hablando del conjugado de Z. Es decir, si Z es el número complejo A más BI, su conjugado es Z con línea arriba igual A se deja tal cual y a B se le cambia el signo. Solamente cambiamos el signo a la parte imaginaria. Veamos los ejemplos. Z1 es 3 más 5i. Su conjugado va a ser 3 menos 5i. Aquí lo tengo expresado en forma binómica. Acá está expresado como par ordenado, o sea, en su forma cartesiana. Z2 es menos 6 menos 1. Entonces, Z2 conjugado, ¿sí?, va a ser menos 6 más 1i. Y si queremos dejarlo en la forma de par ordenado, o sea, en la forma cartesiana, va a ser menos 6, 1. ¿Se entiende? Y lo mismo con este. Z3 es 0, 1 medio. El conjugado de Z3 va a ser 0 menos 1 medio. Esto en su forma binómica. En forma de par ordenado va a ser 0, punto y coma, menos 1 medio. ¿Está bien? Z4. Z4 es el complejo 9 más 0i. Vemos que la parte imaginaria es 0. O sea que si yo pienso en el conjugado y lo escribo de Z4, en definitiva me queda 9 menos 0i, que es lo mismo que Z4. O sea que en el caso en que el complejo tenga como parte imaginaria al 0, que sería un número real, ya habíamos visto que cuando el complejo tiene la parte imaginaria 0, termina siendo un número real, es el mismo el valor de Z4 y el valor de su conjugado. Es en el único caso en donde el complejo es igual a su conjugado, cuando la parte imaginaria es 0. Eso es porque es un número real en realidad. Entonces, algo que quiero aclarar que vi en los ejercicios cuando tenían que resolver, expresar o pasar de la forma binómica a la forma cartesiana o viceversa, que por ahí cuando querían expresar la forma cartesiana, la forma binómica a la forma cartesiana, o sea, la forma en par ordenado, le agregaban la i. No, cuando hablo en par ordenado, forma cartesiana, no se pone i. Se pone i solamente